Hola mi gente, aquí estamos para la quinta sesión, el quinto video de nuestro catecismo para la confirmación y también para otra vez tocar las enseñanzas de la iglesia. Nuestro tema de hoy es la iglesia. Hemos hablado de Dios, Trino, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos hablado de Dios como creador y hacedor de todo. Hemos hablado de el Hijo de Dios, que se encarnara en la persona de Jesucristo. Hemos hablado de la creación y la humanidad. Hemos hablado del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar sobre la iglesia. La iglesia. Iglesia es una palabra que viene del griego originalmente. Eclesia. Y de ahí recibimos la palabra iglesia en español. Y eclesia significa ese grupo de personas que están llamados a hacerse parte del plan de la salvación de nuestro Dios. Originalmente, la iglesia comienza con Jesús, ¿verdad? Y sabemos que nuestro Señor llama a varias personas que vienen a acercarse a Él, a aprender de Él, a ser sus discípulos. También, después de su muerte y su resurrección, Él aparece a ciertas personas. ¿Se recuerdan a quienes aparece principalmente la primera persona a quien aparece? Es María Magdalena. Y según los demás evangelios, María Magdalena y algunas otras mujeres. Por eso llamamos a María Magdalena la apóstol a los apóstoles, porque entonces María Magdalena lleva la buena nueva a los demás apóstoles, a los demás discípulos, y los dice: yo he visto al Señor, el Señor resucitado. Y entonces Jesús aparece a los 11, a los 11 apóstoles. De allá se van a recordar que Jesús, el Señor resucitado, también aparece a varias otras personas durante esos días entre su resurrección y su ascensión. Pero dice en el Evangelio según San Juan, Jesús da el Espíritu Santo a sus apóstoles. Pero según la tradición de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, Jesús dice que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos más adelante. Lo importante es que los apóstoles reciben el Espíritu Santo en su plenitud. Lo que creemos es que el Espíritu Santo, recibido por el santo bautismo, sigue en la iglesia. La iglesia es la comunidad de personas llamadas
y empoderadas por el Espíritu Santo de Dios. Según la tradición de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, los 11 están pasando día tras día en Jerusalén con la Madre de Dios, con María, y están allí en el día de Pentecostés. Y el Espíritu de Dios viene sobre ellos en el día de Pentecostés y causa que por primera vez ellos pueden proclamar la buena nueva de Dios de una manera que será entendida aún por personas que no hablan su idioma. Es un momento de una amplitud de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor resucitado. Es la oportunidad de esos apóstoles a salir al mundo y a proclamar la salvación de todos, de todo el mundo. Desde ahí, desde Jerusalén, esa buena nueva va por todo el mundo y ahora llega a nosotros, hoy en día. Todos nosotros entonces hacemos parte de la iglesia, de esa iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia del Espíritu Santo. La iglesia, por eso, cuando hablamos de iglesia, la iglesia, hablamos de una comunidad y también de un movimiento, también de una institución, ¿verdad? Hay esa variedad de significados. Institución, que es el gobierno de la iglesia, la jerarquía de la iglesia, esa institución que ya hoy en día tiene casi 2000 años. Hablamos de un movimiento de la iglesia que es un poco más fluyente, ¿verdad?, que la institución. Y también hablamos de una comunidad de la iglesia. La institución, de muchas maneras, tiene que ver más con los seres humanos, con nosotros, que con Dios, ¿verdad? Es una institución fundada para mantenerse a sí mismo y para continuar el movimiento y la comunidad que de verdad el Espíritu crea en la iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia del Espíritu, es una iglesia no simplemente de este momento, de hoy en día, ¿verdad? Nosotros sí somos parte de la iglesia del presente, pero también hay la iglesia del pasado, lo que llamamos la comunión de los santos, las personas que los difuntos, los que han muerto, la iglesia del pasado. Nosotros hacemos parte de la iglesia presente. Y también tenemos que hablar de la iglesia del futuro. Es la iglesia que va a venir después de nosotros. De una manera mística, y no entendemos cómo de verdad, pero una manera mística, una manera maravillosa por nuestro Dios, todas estas iglesias, la iglesia del pasado, la iglesia del presente y la iglesia del futuro, se hacen una sola iglesia. Y no solamente la iglesia del pasado, del presente y del futuro, sino también la iglesia por todas partes,
todas partes. También por todo tipo de persona. No hay una diferencia. Hombres y mujeres, gentiles y judíos, personas viejas y personas jóvenes. Todos hacemos personas ricas, personas pobres, personas hispanohablantes, personas inglés hablantes. En la iglesia todos somos una sola cosa en Cristo, un solo cuerpo en Cristo. Y, como nos dice San Pablo, la cabeza de este cuerpo de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todos venimos a la iglesia con dones y recibimos del Espíritu Santo. También recibimos dones para el cuerpo, para compartir con el cuerpo de Cristo entre nosotros y también para compartir con el mundo. Recibimos ese Espíritu Santo en el sacramento del Santo Bautismo. Cuando estamos nacidos de nuevo, cuando somos nacidos de nuevo en el sacramento del Santo Bautismo, recibimos el perdón del pecado. Somos resucitados con Cristo y también nos hacemos parte de la iglesia, de la familia de la iglesia, de la comunidad de la iglesia, de esa unidad de la iglesia en el Santo Bautismo. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo de Dios y de allá el Espíritu nos da a cada uno de nosotros dones especiales para el ministerio que nos llama a hacer. Cada persona, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno que es bautizado es un ministro de la iglesia. Cada uno. Ustedes son ministros, yo soy ministro. Y la vocación de cada uno de nosotros, la vocación, el llamado de cada uno de nosotros, el llamado de cada uno de nosotros que es bautizado o bautizada es, ¿están listos? Representar a Cristo y a su iglesia. Cada uno de nosotros tenemos esa vocación la llevamos con nosotros donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Somos representantes de Cristo y de su iglesia. Esa es nuestra vocación, cada uno de nosotros. Y por eso el Espíritu Santo nos da dones espirituales para la iglesia y para el mundo. ¿Cuáles son algunos de sus dones? Sus dones son importantes a nosotros. Ustedes van a recordar que en el credo niceno hablamos de una iglesia, usamos 4 palabras. La iglesia es una. Hay una sola iglesia, aunque hay varias expresiones
varias tradiciones de esa misma iglesia, reconocemos que no hay varias iglesias, igual como Dios, no hay varios dioses, hay un solo Dios, hay una sola iglesia. Sí, oramos que todos nosotros seamos uno, tal como el Padre y el Hijo son uno. Pero la iglesia, aunque tiene variedad de expresión, tiene variedad de tradición, de vez en cuando no estamos muy de acuerdo en cosas, reconocemos que la iglesia, proclamamos que la iglesia es una sola iglesia. Esa unidad es importante. También decimos en el credo que creemos que la iglesia es santa. Y la santidad no solamente significa que la iglesia es especialmente buena, sino en este caso, decir que la iglesia es santa significa que es esa comunidad de personas que está llamada a algún oficio particular especial por Dios. Es especial. Es única la iglesia. Una santa católica. Católica viene de la palabra católicos en griego, significa universal. Universal. Y eso quiere decir que la iglesia, como ya hablamos, como ya decimos, la iglesia existe por todas partes, en todos lugares, entre todo tipo de personas, pasado, presente y futuro. La iglesia católica es católica. Y también la iglesia es apostólica. Y eso tiene que ver con los apóstoles. Apóstol en griego significa una persona enviada a proclamar la buena nueva de Dios. En el caso de la iglesia, ser apostólica significa que mantenemos ese envío por Jesús a proclamar la buena nueva de Dios a todas personas, a todo el mundo. Por eso la iglesia es una santa, católica y apostólica. ¿Qué más sabemos sobre la iglesia? Sabemos que Jesús pasó su autoridad a sus apóstoles. Y entonces aquellos apóstoles pasaron su autoridad a otros líderes. De la segunda generación de cristianos. Esos líderes entonces pasaron su autoridad a otras personas. Y esa autoridad se pasó por medio de imponer las manos y invocar el Espíritu Santo sobre esas personas. Esos apóstoles pasaron su autoridad a otros líderes pasaron su autoridad a otros líderes y más o menos por la cuarta generación de cristianos, esa autoridad en la iglesia se llamó episcopado.
una palabra que tiene que ver con el griego, la palabra griega episcopos. Y episcopos es la palabra de donde recibimos la palabra obispo. Y un obispo tiene episcope, que significa la autoridad de mantener los ojos sobre todo, la vista sobre todo. Estos obispos, entonces, más o menos por la iglesia entera, en la quinta generación, el obispo se hizo el pastor de la comunidad local, el obispo. Y el obispo ordenaba a diáconos para hacer servicio especial y a presbíteros, o lo que en español significa presbítero, significa un hombre viejo, un viejito. Presbíteros, y los presbíteros ayudarían al obispo en su ministerio sacramental. Por los años 300, 400, entonces ese sistema de ordenación se hizo más firme, que un obispo es ordenado por lo menos por 3 otros obispos, y ese obispo entonces ordena a diáconos, y de vez en cuando algunos diáconos son ordenados presbíteros. Más adelante vienen a llamar a los presbíteros sacerdotes. Sacerdotes. En inglés tenemos la palabra priest. Priest viene de presbítero también. Por la época medieval, esa sucesión de obispos, cada obispo ordenado por 3 otros obispos, por lo menos 3 otros obispos, esa sucesión viene a llamarse la sucesión apostólica. Y eso tiene que ver con la tradición, el traditio en latín, literalmente cada obispo entrega de sí mismo su autoridad a otros obispos. Y esos otros obispos están en esa sucesión que se puede, por lo menos, y en lo ideal, se puede llegar de obispo a obispo por la historia a los apóstoles. Esas generaciones, ese genealogía de obispos, esa sucesión de obispos. En las iglesias católicas, que son las iglesias, por ejemplo, las iglesias ortodoxas, la romana, la católica romana, la anglicana, algunas iglesias luteranas,
Y hay otras iglesias, unas denominaciones de iglesias de Asia también, que mantienen la sucesión apostólica de obispos, obispo tras obispo. Para nosotros, esa sucesión es muy importante. Mi obispo fue ordenado por 3 otros obispos y aquellos obispos ordenados por otros obispos, generación tras generación, hasta que llegamos otra vez a los apóstoles. Pero la iglesia no consiste simplemente en las personas que son ordenadas. La iglesia está basada en los laicos, los que son bautizados. La mayoría de las personas son personas laicas. Y esas personas son las personas que hacen posible el ministerio de Cristo en el mundo, representar a Cristo y representar a su iglesia. En cada lugar, en cada sitio, donde quiera que vayan, ustedes, los que no son ordenados, son los que representan a Cristo y a la iglesia. Esa concluye nuestra sesión sobre la iglesia. Vamos a hablar en la próxima sesión sobre los credos.